Tenemos 4 presentadores que se van a unir a ese webinar y van a hablar de sus experiencias en su comunidad. Y el 20 de noviembre cerramos el año con la celebración de clausura del Día Mundial de las Aves Migratorias del 2025. Es muy divertido. Invitamos a muchos de nuestros participantes, los ganadores de los binoculares, y discutimos nuestros éxitos que obtuvimos a lo largo del año. Si son nuevos, somos Environment for the Americas y somos los coordinadores del Día Mundial de las Aves Migratorias en el hemisferio oeste, y trabajamos con nuestros socios a nivel global, donde también lo celebran. Tenemos un equipo internacional y además nos asociamos con otras organizaciones sin fines de lucro, organizaciones gubernamentales y todos aquellos actores que estén interesados en la protección de las aves. Gracias a Miguel, que es nuestro coordinador de Latinoamérica. Él está en Venezuela. Environment for the Americas trabaja para la conservación de aves. También nos preocupa la educación, especialmente sobre la naturaleza y la protección de aves, y para inspirar a la siguiente generación de conservacionistas. También hacemos nuestra propia investigación y actividades para la protección de las aves y sus hábitats. Y todas estas son las metas del Día Mundial de las Aves Migratorias. Environment for the Americas se creó en torno al Día Mundial de las Aves Migratorias, y nuestro programa ha crecido muchísimo. Ahora hacemos mucho más cosas, pero todo se conecta al Día Mundial de las Aves Migratorias. Una de las acciones que logramos todos los días es apoyar a la conservación de aves en el hemisferio oeste, y lo hacemos a través de la creación de materiales educativos en diferentes idiomas para que los niños de las escuelas aprendan sobre las aves que estamos intentando proteger. Lo consideramos un gran logro. Trabajamos mucho en lograr que estos materiales lleguen a toda Latinoamérica para que puedan celebrar eventos. Pueden ver en las fotos que los participantes son niños, adultos, y tienen acceso a inglés, a materiales en inglés, español o portugués, por ejemplo, cualquier idioma que necesiten. Queremos que sepan que también tenemos este tipo de actividades. Le queremos agradecer a nuestros patrocinadores. No podríamos lograrlo sin ellos. También le queremos agradecer a todos nuestros donadores individuales. Gracias por hacer esto posible, tanto el Día Mundial de las Aves Migratorias como los webinars. Su apoyo importa. Si están considerando donar este año, esperamos recibir su ayuda para que sigamos con nuestros esfuerzos. Pueden patrocinar el webinar, pueden patrocinar la traducción, que son más o menos $125. También pueden patrocinar un kit que le llamamos Happy Kit, que incluye los materiales que mencioné, y también pueden donar vuelos para nuestros coordinadores, para nuestros investigadores, para que puedan llegar a diferentes lugares. Como saben, ya hemos cubierto varios temas a lo largo de los años, y uno era disminuir las luces para las aves nocturnas. Fue un tema muy popular. Cuando hicimos ese tema, ya hace un par de años, fue tan popular que varias organizaciones adoptaron el eslogan, siguieron usando el eslogan y continúan haciendo las acciones que dieron inicio en ese año. Sabemos que el tema de espacios compartidos también tiene un alto nivel de popularidad, y le quiero agradecer a nuestra artista Ana María Savarina de México. Ella fue la que creó esta hermosa imagen para nuestro programa de este año. Aquí también está presente el tema de las luces nocturnas. Lo pueden ver un poco en el fondo de la imagen. También hablamos de plantas nativas, de colisión con las ventanas, de los gatos. Ana María hizo un trabajo excelente con esta imagen porque es educativa y además muy bonita. Estoy muy emocionada de presentarles a los presentadores de hoy. Tenemos a Kyle Horton, Michael Reimer, Stephen Hummel. Vamos a empezar escuchando sus presentaciones y vamos a dejar un espacio al final de las 3 presentaciones donde podrán hacer preguntas. Si tienen preguntas, las pueden dejar en el chat. Las vamos a tomar de ahí y nosotros nos encargamos de hacer las preguntas a los panelistas. Y después vamos a concluir con
el anuncio de los ganadores del concurso de fotografía que tenía el tema de contaminación lumínica. Vamos a empezar con Kyle Horton. Él apoya nuestros esfuerzos desde hace ya algunos años y lo apreciamos mucho. Le pedimos que nos ayudara y aquí está. Kyle tiene una maestría en ecología de vida silvestre de la Universidad de Delaware y un doctorado en biología evolutiva de la Universidad de Oklahoma. También está estudiando un postdoctorado en el Cornell Lab de ornitología y sus estudios anteriores han sido en meteorología y ahora usa esas habilidades para rastrear aves. Así que muchas gracias, Kyle, nuevamente por poder unirte hoy y formar parte del trabajo que hacemos a través del Día Mundial de las Aves Migratorias para la conservación de aves. Gracias, Susan. Espero que me puedan escuchar bien. Y nuevamente muchas gracias por darme la oportunidad de compartir. ¿Me pueden avisar si me escuchan bien? ¿Te escuchas bien? Ok. Hoy me quiero dar el tiempo de compartir mi amor y admiración por las aves migratorias hoy. Quiero hablar un poco de su diversidad, de cómo estudiamos a las aves migratorias y cómo las aves migratorias interactúan con las luces nocturnas. A lo largo de todo el continente americano tenemos una gran diversidad de aves migratorias, algunas que podemos ver en las diapositivas de aquí. Estas son aves cantoras o aves playeras que viajan de América del Norte hasta Centroamérica y Sudamérica. Estos movimientos migratorios conectan nuestras comunidades cerca y lejos. Cuando pensamos en aves migratorias, la migración no es un fenómeno único de todas las especies. Más o menos el 19% de las aves a nivel global se consideran migratorias. Cuando hablamos del continente americano, ese número es más grande. 70% de las aves que ocupan América del Norte se consideran aves migratorias. Entonces, tenemos la pregunta de cuándo migran estas aves. ¿Migran durante el día, durante la noche? Y si vemos esa métrica, nos damos cuenta que el 80% de las especies migratorias migra durante la noche. Esto pues causa algunos problemas. Las aves evolucionaron para migrar durante la noche, para estar cubiertos por la oscuridad, para seguir el patrón de las estrellas. Y ahora ya tenemos mucha literatura que respalda el hecho de que las aves son atraídas por las luces. A primera instancia, esto parece un montón de insectos que están volando, pero les aseguro que estas son las aves que acaban de ver en las diapositivas anteriores. Cosas como estas suceden, a lo mejor no a esta magnitud, pero sucede en todo el continente americano. Tenemos herramientas para poder estudiar estos movimientos. Algo que es un reto es que migran durante la noche a elevaciones muy altas. Entonces usamos herramientas como esta. Esto es un radar. Estos son sensores que detecta sensores. Este círculo blanco que pueden ver es el radar y rastrea el radio alrededor de él cada 5 o 10 minutos. Por ejemplo, si normalmente vemos lluvia, son detectados por este tipo de radares. No tenemos que entrar en detalles técnicos, nada más tienen que saber que así se ve el radar. Y en la siguiente diapositiva, ¿qué me muestra el radar respecto a las aves? Aquí tenemos un espacio geográfico, los voy a llevar más o menos de tour. Estamos en el sur de Florida y tenemos un radar
que está en las islas de Key West. Y lo que verán es que la animación empezará, el sol se va a poner y las aves empiezan a volar y vemos que se van de la isla, se dirigen hacia el norte. Esta era la migración de primavera en abril del 2023 y también del lado derecho vemos una nube de puntitos azules y verdes. Estas aves estaban en Cuba y están llegando al espacio de Estados Unidos. Lo que detectan estos radares no son nada más un par de especies, sino que son decenas y decenas de especies que migran de noche. Y no estamos hablando de un número pequeño de aves, estamos hablando de cientos y a veces miles de individuos que migran durante la noche. Y podemos aprender mucho de los datos que recolectamos. Esto realmente es la columna vertebral para responder muchas de las preguntas que tenemos. Algo que podemos preguntarnos es cuáles son las motivaciones de cómo y por qué eligen sus lugares de descanso. Entonces podemos decir, a lo mejor llegan a un bosque o a lo mejor llegan a un lugar urbano. El radar empieza a detectar las señales cuando el sol se pone y podemos detectar el número de aves que están en cada lugar. No los voy a aburrir con todos los detalles que tenemos aquí porque obtenemos muchísima información y datos, pero la conclusión es que podemos empezar a crear mapas como este. Este es un mapa de densidad, entonces entre más cálido sea el color, entre más amarillo, más uso tiene este hábitat para las aves. Entre más frío el color, es decir, entre más azul o morado, es menos uso. Podemos hacer zoom en este rectángulo y podemos aprender un poco más sobre lo que motiva la migración. Aquí estos colores más cálidos empiezan a surgir entre estas líneas blancas y esos son riberas o son ríos que ya sabemos que son lugares que las aves prefieren. También tenemos mucho amarillo en la parte inferior de este mapa y resulta que la mayoría de esas áreas son principalmente boscosas. Entonces, casi siempre encontramos una correlación positiva entre bosques y aves migratorias. Vemos una correlación negativa donde hay lugares donde se ha desarrollado demasiado la agricultura. Pero no he empezado a hablar de la contaminación lumínica. Hemos podido tomar estos mapas y convertirlo en un producto de conservación para poder convertir esta escala de densidad a un mapa hotspot, se llama, es decir, núcleos. Estas áreas en rojo son extremadamente importantes para la trayectoria de las aves migratorias. Es ahí donde esperaríamos ver la mayor cantidad de aves y como ven, estos puntos están distribuidos en todo Estados Unidos. Entonces podemos explorar la geografía. Algunas de estas áreas a lo mejor son más interesantes para ustedes o menos interesantes, pero podemos ver que todas tienen estos núcleos o hotspots y podemos empezar a investigar cuál es la razón por qué estos lugares son hotspots. Estos mapas son de acceso libre, pueden empezar a descargarlos en este momento si quieren. Ya hemos trabajado, por ejemplo, con Alabama, Arizona, y porque tenemos información sobre todos los estados de Estados Unidos. Están en el repositorio de GIS y todos pueden tener acceso a estos mapas. Voy a compartir un link con ustedes en el chat para que puedan encontrar esta información. Y esta es una de mis últimas diapositivas. La conclusión aquí es que con estos modelos y con estos mapas podemos empezar a averiguar qué es lo que motiva la migración en estos lugares. Y
Lo que les estoy mostrando son los top factores migratorios, top 10, los que están en color azul y sus variables son predictores positivos, es decir, donde hay muchos bosques. En rojo tenemos los negativos, que serían, por ejemplo, cultivos o agricultura, porque ahí solemos encontrar menos individuos. Y lo que quería compartir con ustedes es que el predictor positivo número 2 era la contaminación lumínica, que es muy desafortunado para las aves migratorias porque esto nos dice que las luces nocturnas tienen un gran impacto en el trayecto de las aves migratorias al momento de decidir áreas de descanso. Y esto lo detectamos en la primavera, pero también vimos el mismo patrón en el otoño. Esto no quiere decir que la cobertura en tierra no sea un predictor importante, sino que el brillo durante la noche o la contaminación lumínica realmente está teniendo un impacto negativo. Entonces, lo que me gustaría que se llevaran de esta investigación parece que la contaminación lumínica está trayendo a los individuos a áreas urbanas. eh, y esto también contribuye a otros factores porque pueden entrar en contacto con los gatos, pueden chocar con las ventanas. Y bueno, todos podemos tomar acciones para poder disminuir la cantidad de contaminación lumínica en nuestra comunidad. Podemos apagar las luces durante la noche, redirigirlas hacia el suelo. Las soluciones suenan fáciles. Tenemos interruptores para prender o apagar la luz, pero resulta que tenemos muchísimos interruptores y hay diferentes razones por las que necesitamos tener luz durante la noche, y aunque la solución suene sencilla al momento de ponerla en práctica, se vuelve más complicada cuando las prioridades cambian dependiendo del lugar, de la persona, de la organización. Y bueno, con eso quiero concluir mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Kyle. Lo valoramos mucho. Muchas gracias por todas las contribuciones que has hecho al Día Mundial de las Aves Migratorias con esta información excelente que has compartido con nosotros. Nuestro siguiente presentador es Michael Reimer. Michael, bueno, él dice que creció en Dallas, Texas, y que casi nunca pudo ver el cielo nocturno en su estado natural, pero recientemente desarrolló un amor por la astronomía y la astrofotografía, y van a ver las diapositivas más hermosas porque resulta que todos los presentadores de hoy son fotógrafos. Le gusta hacer senderismo, le gusta la jardinería y pasa la mayoría de su tiempo usando su cámara y sus telescopios. Se unió a la iniciativa de Cielos Oscuros en el 2021. Tiene una maestría en turismo de la Universidad de Alabama del Norte y me da mucha emoción tenerlo aquí. Michael, no te encuentro. ¿Tu cámara está prendida? Sí, ahí está. Ok. Ok, el micrófono es tuyo. Gracias, Susan, y gracias a todos. En Environment for the Americas, estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Como ya mencionó Susan, yo tengo un gran amor por la astronomía y por el cielo nocturno. Esto no es sobre las estrellas. Las estrellas no son lo más importante en este momento para lo que queremos hablar. Hoy vamos a hablar de aves, entonces nos vamos a enfocar en eso. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, vamos a hablar de un par de ejemplos de lo que es la contaminación lumínica. Es la cantidad de luz que usamos fuera durante la noche. Esto, lo que sea
cualquier nivel de luz durante la noche es contaminación lumínica. Lo que podemos hacer es educar a las personas e invitarlos a usar la luz de manera más responsable y así podemos disminuir la cantidad de desperdicio lumínico que tenemos durante la noche, que eso contribuye a la contaminación lumínica. Hay un estudio que nos indica que la contaminación lumínica está aumentando más o menos 10% eh, cada año. Y en Estados Unidos y Europa es un número aún mayor. Entonces, muchas personas no saben ni siquiera cómo se ve un cielo nocturno totalmente oscuro. Si viven en un ambiente nocturno, normalmente lo vemos así como en la diapositiva y no logramos ver el estado real de la atmósfera. La atmósfera no es una entidad visible, o es un conjunto de capas gaseosas sobre la Tierra y cuando tenemos contaminación lumínica, esta luz se refleja en estas capas gaseosas y por lo tanto no podemos ver las estrellas ni la Vía Láctea ni nada de eso. A lo mejor muchos de ustedes ya están familiarizados con el tipo de imagen que está en la diapositiva. Esto es un resplandor que puede ser hasta peligroso si es que estamos manejando de noche y no podemos ver exactamente a dónde nos dirigimos. Y este resplandor no viene nada más de las luces de otros coches, sino que puede venir de anuncios o luces de edificios que nos brillan en la cara y eso no es necesariamente seguro. Cuando hablamos de resplandor, eso es algo que experimentamos todos los días. Y el tercer tipo se, se llama eh, una es el traspaso de luz. Por ejemplo, si tenemos un vecino que tenga luces demasiado brillantes en su porche y nosotros podamos ver por la ventana, a lo mejor nos ocasiona que no podamos dormir durante la noche. Entonces hay que asegurarnos que seamos buenos vecinos y que este traspaso de luz no suceda en el lugar donde vivimos, especialmente si vivimos cerca de áreas silvestres. La contaminación lumínica afecta a las aves, afecta sus patrones de alimentación, de reproducción y de migración, y eso lo acabamos de escuchar. Muchísimas especies de aves migran durante la noche y dado este brillo nocturno que lo ocasionamos al tener las luces encendidas, eso estropea la navegación de las aves. 80% de estas aves migran durante la noche y dependen de las estrellas para su navegación. Entonces, cuando tratamos de disminuir la contaminación lumínica, entonces les estamos ayudando que lleguen a donde quieren llegar. Miles de millones de aves mueren anualmente por colisiones con ventanas. A lo mejor nos imaginamos que estas colisiones suceden con rascacielos o con edificios muy grandes, pero un gran número de estas colisiones suceden en casas. Entonces, yo invito a todos los presentes a poner atención a la luz que usan dentro y alrededor de su casa y cambiar esto ayudaría a evitar las colisiones de aves y también las ayudaría a su migración. Estos principios de Dark Sky que proponemos son para el beneficio de la comunidad y
prácticamente se trata de usar la luz lo menos posible o de la manera más responsable posible. Tenemos una lista de estados que están dirigiendo estas iniciativas anuales o 2 veces al año, y el objetivo es invitar a que las ciudades apaguen las luces, especialmente durante las épocas migratorias. Queremos hacer de esto un comportamiento consistente. No es ideal, pero es una manera de empezar. Si viven en alguno de estos estados, por favor, traten de contribuir a esta iniciativa. Pueden participar en esta iniciativa de la manera que puedan, porque causan mucho bien, y entre más participación tengamos en estas iniciativas, entonces más podremos ayudar a nuestras aves. Y bueno, nuestra misión es proteger a las comunidades de los efectos negativos por la contaminación de luz. Estos son los programas que les mencioné de Dark Sky, que propone actividades muy útiles que nos pueden ayudar a disminuir la contaminación lumínica. Ya he visto los invitados de esta llamada que hay gente que ya pertenece a Dark Sky. Por favor, síganos en cualquier plataforma que prefieran, y trabajen con nosotros para proteger los cielos nocturnos, no nada más por las estrellas, sino por las aves también. Muchas gracias, Michael, por esa presentación. La apreciamos mucho. Sé también que hay personas que son parte de Ciudades para las Aves, Bird City, que son también programas de apoyo a la conservación, entonces pueden conectar ahí. Nuestro siguiente presentador es Stephen Hummel, que es el coordinador de la iniciativa de Dark Skies. Es parte de la Universidad de Texas en Austin, y su trabajo se enfoca en la preservación de los cielos oscuros en Texas y México, y trabajó para crear la reserva de Dark Sky, que es el área más grande del mundo, certificada por Dark Sky Internacional, que es un lugar donde el cielo nocturno se mantiene oscuro. Nuevamente vamos a tener hermosos visuales en esta presentación. Entonces, Steven, el piso es tuyo. Gracias, Susan. Siguiente diapositiva. Les voy a hablar un poco sobre las prácticas responsables de iluminación. Queremos disminuir la cantidad de luz que llega al medio ambiente. Trabajo en el Observatorio McDonald, en las instalaciones de investigación en el este de Texas. Estamos en una región donde hacemos mucho anillado. Tenemos áreas limitadas donde el cielo sigue siendo completamente oscuro en Estados Unidos, y en esta presentación nos vamos a enfocar en la protección de vidas silvestres. Una de las soluciones que podemos hacer es arreglar las fuentes de luz en tierra para tener más prácticas responsables. Tenemos 5 cosas. La primera es más o menos difícil de ilustrar. Es preguntarnos el propósito de la luz. ¿Necesitamos una luz ahí? Y si sí, entonces necesitamos saber la razón específica y asegurarnos que no sea redundante con otra fuente de luz. También hay que protegerla para que sea visible nada más en el área que tratamos de iluminar. No queremos que llegue la luz a la propiedad del vecino, no queremos que se dirija al cielo, queremos que se enfoque específicamente en el área que queremos iluminar. También tenemos la intensidad. A veces se piensa que entre más luz, más seguridad, pero resulta que no es así, porque después de cierto umbral, tus ojos se ajustan al nivel de luz. Entonces, necesitamos la proporción adecuada de luz. Después también tenemos el color, el espectro. Preferimos el rojo o el ámbar. Esos son los colores que no se esparcen de manera tan fácil
en la oscuridad. Y el último paso es tener un mecanismo de control o algo que nos ayude a controlar que tengamos la luz donde la necesitamos y solamente cuando la necesitamos. Si no la necesitamos, puede estar apagada. Como mencioné, trabajo con muchas de las comunidades del oeste de Texas, México y Nuevo México. Aquí tienen algunos ejemplos donde estamos implementando estos pasos. Este es un resort al aire libre. Es un hotel en el área y todas estas luces son color ámbar, están dirigidas a donde tienen que estar, no se reflejan en el cielo. Entonces, todavía tenemos visibilidad del cielo nocturno y como pueden ver, está muy bien pensado dónde y cuándo están iluminando. Esta es la biblioteca pública de Alpine. La iluminación de las señales está arriba, pero dirigida a las letras, no es súper brillante y de todos modos nos permite ver las letras. Esta es una licorería. Los dueños me preguntaron cuál es el menor impacto que podemos poner para que la gente no se tropiece con los cactus. Y bueno, les dije que rojo, entonces no esperaba que usaran focos rojos, pero lo hicieron. Y la luz roja es la que atrae menos insectos, es la que es menos disruptiva, prácticamente no tiene impacto. Entonces, si necesitan tener luz, el rojo es el que tiene menos intensidad. Este es otro ejemplo. Estas luces, estas tiras de luces son muy populares. Lo que hicieron fue ponerlas dentro de la arquitectura del techo para que no sean visibles desde fuera y todas están contenidas dentro de la estructura. Entonces, eso es algo también muy bueno. Esta es una instalación industrial. Lo bueno de estas prácticas es que podemos hacerlas a escala, es decir, las podemos implementar en casas pequeñas donde viven familias o podemos usarlas en fábricas o en bodegas. Este es un invernadero. Cuando fui a revisar las luces, es la foto de la izquierda y vimos que había aves que estaban circulando arriba de las luces que están indicadas con las flechas. Y la solución fue la derecha. La luz está enfocada donde tiene que iluminar, tiene menos resplandor y la visibilidad es incluso mejor con este tipo de luces, además de proteger a la vida silvestre. Aquí vamos a tener camiones que lleguen en la mañana a lo mejor o muy tarde en la noche y estas luces son suficientes para que sepan a dónde llegar. Este es un mapa de Estados Unidos y México que muestra la contaminación lumínica. Este es un recurso bastante popular. Fue hecho con Beers, que es una suite radiométrica. La mayoría de las ciudades más grandes de Estados Unidos se ven bastante obvias aquí. Sin embargo, si hacemos zoom en una de estas áreas, donde enfoco mucho de mi trabajo, es la cuenca de Permian. Y esto es muy interesante porque esto no es una ciudad muy grande. Aquí en Odessa tenemos varios casos así. En Estados Unidos, este es uno de los lugares con más alto porcentaje de contaminación lumínica y sin embargo es una ciudad que no tiene una alta densidad de personas. Lo que sucede es que hay muchas actividades energéticas, no nada más petróleo, sino todas las industrias asociadas a ello y también algunas energías renovables como estaciones eléctricas, etcétera, que usan mucha luz. Estos son los problemas que estamos intentando resolver. Esta área es importante para las aves, pero es más importante para los murciélagos. Muchas especies de murciélago son afectadas por luz artificial nocturna
y también hay especies de murciélagos So this is what migratorios. it kind of looks like up close. This is from Carlsbad Caverns. This is, a Esta famous es cave en Carlsbad Caverns, in que son unas Mexico. cuevas muy And famosas en looking Nuevo out over that México. region, this is Y what it looks like. si vemos There's no cities el here. horizonte This en esta is not an región, urban environment. vemos This is esta entirely industrial. contaminación. Aquí no hay una Next slide. ciudad, todo So how es do we fix actividad this? industrial. Well, Entonces, first of ¿cómo lo all, podemos the resolver? issue here, of Primero, course, is an issue for bats and birds. You eh, may see them circling como pueden ver, over podemos encontrar facilities like this. patrones de Urban environments, aves there's lots of que están glass. confundidos y When están birds are circulando cerca attracted de there, los lugares más they can be at high iluminados. risk of collisions. But in Cuando this las aves area, son the biggest atraídas a estos risk lugares is tienen un simply alto índice exhaustion. de Birds colisiones, circling pero también endlessly, becoming very distracted all the otra cosa time. que puede Their suceder es spending que flying is estén very resource exhaustos, que intensive se for them. pierdan, They get tired, que and all estén that time they're spending cansados circling is time they're y todo not ese tiempo que traveling on their pasan way to their confundidos destination, aquí and they no están arrive too llegando a late su and destino. miss Entonces the puede que show, so to lleguen muy speak, by the time tarde they arrive and they're y overwintering eso on their afecta summer ground. su ciclo de vida. Next slide. All right, so this is what a typical industrial facility looks like Esta, up close. And así es como sometimes we'll se see different ve context. una This one is instalación one industrial. we partnered with along with Dark Sky International in the Mexico Oil and Esto lo Gas hicimos en Administration asociación con for Dark Sky bifunctional data International. management. So these are the kinds of facilities that up Este close es el we're trying to tipo fix. de A lot of instalaciones que hazards here. They queremos obviously have safety concerns. mejorar. So they have a lot of light. There's a lot of tripping Usan mucha hazards, luz hazardous materials. porque So hay obviously they take safety mucho very seriously. riesgo de que la gente However, se we wanted to work with them tropiece, in de the next que slide toquen cosas que no to deben tocar. adjust the lighting Entonces to necesitan follow mucha luz. responsible lighting practices. Lo que So you can hacemos see, es if you flip back to the recomendarles previous slide and diferentes back usos de again, luz how y much si less light comparamos there estas is dos above, diapositivas, so much less podemos light there is perhaps inmediatamente leaving the ver property. You can no longer que la see luz the está sources of dirigida the hacia el light from above. suelo y ya So a no lot podemos less ver light las fuentes de telescoping luz into the desde sky. arriba. All the Eso light significa que la instead luz is está going quedando to en where tierra y it que no needs se to está go. escapando And it's al also cielo amber y color. está It scatters iluminando lo que less at a necesita lower iluminar. energy. También el color So es for this ámbar site, they y la actually intensidad es reduced menor. the energy cost by Logramos about almost reducir two también el thirds, costo and energético visibility, casi the sky dos glow it tercios produced y was la reduced from 25 visibilidad miles away. It was reduced by over antes 99%, so almost eliminated. que podíamos ver desde There's 25 still a little millas, bit of la light. Again, they redujimos do have to have some light, 90%. but it's Es verdad que much sí better than a necesitan typical tener cierta facility of iluminación, that scale. pero So ahora the whole, es mucho all más of the tenue facilities did de this lo que make solían an tener. Si enormous todas las difference. instalaciones industriales Next slide. hicieran eso, haría una gran diferencia. Here's another site built from the ground Aquí up tenemos to otro curtail all the light to this lugar illuminated area. Much more efficient to design from the donde start, hicimos first half the time, recomendaciones much more cost effective para la vice iluminación y esto lo versa. logramos But hacer as desde lights run que out, they can be empezaron a installed construirla. dark sky compliant lights at very little cost. Eh, también Replace them as they fail. Next slide. es muy fácil de mantener, Here's dado another que site. This reemplazar is las luces es más Bombalay, barato, which is a important en dado spring, caso que kind of lleguen an a fallar. oasis in the desert of West Texas. Esto es más o One menos of the, un actually oasis one en of el the desierto largest del oeste de spring Texas. formations in North Eh, America is underneath this, near this area. It's an important migratory bird area Esta that are es able un to get some área muy lighting importante and para keep las aves dark skies migratorias in mind. Next slide. y también decidieron diseñar Here's sus one of luces the con Dark largest facilities Skies we've worked with. y esta es Very una de large, las but they're instalaciones más timing grandes as con las que well hemos on certain trabajado. areas that aren't in active use. They just También lights lo off. que ellos tienen es And also they temporizadores, fall así que amber cuando no están to usando el illuminate espacio, them. las luces se Next apagan slide. y así logran reducir su impacto. And so here's an example of some Y timing aquí and tenemos un controls. ejemplo de los Again, these areas controles are y de usually los active at night, but especially temporizadores. if Estas you've been áreas around normalmente for están a muy few activas months, durante la they're noche, maybe only there pero active for an hour or two at night. hay So on meses the donde newest están facilities, activas they've solamente designed por una controls hora o in 2 horas to durante la eliminate noche. most of the light Con los because controles times will only keep podemos the super critical eh, emergency lighting eliminar las on luces que when no the system's necesitamos y on. nada más mantener las So luces de huge emergencia que son reduction in necesarias pollution. tener y eso es una Next slide. gran reducción de So these contaminación steps have lumínica. actually they're not just promoted Estos by us, but they've pasos actually been endorsed no by the energy son industry, solo both in promovidos Texas por and New nosotros, Mexico. sino que la This is industria Ridgeland, energética and it shows that nos safety apoya and en security Texas y can Nuevo México, lo coexist with cual investment. es magnífico para And if nosotros. the oil and gas industry can do it, then anyone can do it, Si right? This is some of the highest, Si la thresholds for industria de gas safety, y the most petróleo critical puede reducir su conditions contaminación infill down here can lumínica, provide, entonces and they're todo still el mundo able lo to puede hacer, implement these porque si algo practices sale mal en that estas anybody instalaciones, las personas pueden can morir. implement. So with Entonces, that, I'll kind of wrap up, así podemos and I think comprobar we've que got son some prácticas time. seguras y efectivas.
Y con eso concluyo y tenemos, creo, Yes, espacio we para do. preguntas So what ahora. I'll do is I'll pull Sí, down así the es hora de las slides preguntas. and I'm Entonces going lo que voy a to hacer highlight es our presenters and thank you so much poner en to la pantalla a everyone. nuestros presentadores. Les Great agradezco a todos por presentations, su great tiempo y por sus slides. grandes We definitely presentaciones, sus tell that everybody is a diapositivas. photographer, so let me get everybody Definitivamente sabemos que spotlighted todos here so ustedes you son can see our fotógrafos. presenters. Eh, If you have any questions si that you tienen want to alguna ask, put pregunta them in the para chat ellos, again. las pueden poner en el chat. First question, and La I'm not, primera well, pregunta que I have tenemos, to know who to y give it to, so la verdad no assume sé that quién pudiera contestar esta you will pregunta. grab Voy a it if asumir que you are the one todos that can pueden answer it. dar una respuesta. 10% increase in light pollution per year. 10% de How is that measured? aumento en la contaminación lumínica por año. Yeah, ¿Cómo se mide esto? yeah, I'll take it if you Sí, like. bueno, si no les So importa, this puedo is a responder yo. result of a citizen science project called Globe at Night. Este es un And essentially that proyecto de involved ciudadanos thousands of people científicos que looking se at the llama night Glow at sky Night y and from prácticamente all son over miles the de personas world, que observan el cielo counting how many nocturno stars en they can todo el see mundo y from their cuentan cuántas location and estrellas doing that pueden for ver desde many, su many ubicación, years. y So esto that's lo how han a hecho a lot lo of the largo data de is muchos gathered. años. Así se So recolectó that la was mayoría de los datos published a couple of years y ago in a esto se paper publicó hace un par de in I años believe en un artículo, either Science or Nature, one of the major journals. And maybe Mark will ya remember. sea Science o Yeah. Nation. Creo So que it was fue a en great study, Science, and it filled que in a lot of es gaps. una It publicación showed that científica images muy from the importante en satellite Estados Unidos. view. The problem with the satellite view is that También images from satellite lo hacen, wonderfully wide este field of estudio dimensions. So thinking that lo hacen scatters con the most, imágenes still sees satelitales, the sin most impact. embargo, Whereas the human estas no eye son actually muy is efectivas much more dada sensitive por to la that. contaminación lumínica per So se, entonces the obtener satellite view información de humanos is actually kind of missing es a más critical part of fidedigna, that citizen science porque las component. imágenes satelitales no alcanzan Thank you so much, a Stephen. capturar toda la A información. next question was, how do you persuade Nuestra people siguiente to pregunta dim their lights es: or to change their lighting? ¿cómo logramos que las personas Especially the acepten question cambiar came from someone who's sus asking prácticas particularly about en the cuanto a larger companies, but I think we should also al consider uso de given that iluminación, I believe especialmente pensando en compañías más chart that we saw grandes? where almost 50% comes from homes as well. How do you Si persuade your también neighbors? consideramos la gráfica que nos mostraron, que el Yeah, 50% I'll say de for la the larger contaminación companies, lumínica viene de las I mean, casas, ¿cómo they convencemos a nuestros vecinos? leading by example is great. Voy a empezar Once con one company con starts doing convencer it, a others grandes are like, oh, empresas, interesting. con un They press out ejemplo. this. Un ejemplo suele ser muy Good efectivo. Una vez example. que una Others get empresa interested. grande But the nice empieza thing a about this implementar esas issue prácticas, is las it can otras be cost siguen. effective, right? If you design Y lighting la well, manera de you're saving convencerlos money. es So there is an decirles inherent benefit que to les ahorrará environmental dinero. impact. Y eso es un beneficio para Anyone ellos, want to talk about además de that? disminuir su And when it comes impacto to talking to ambiental. your Michael, no sé neighbors, si I know quieres that can be kind of mencionar algo. an En intimidating thing. cuanto You don't want to tell a hablar someone con tus how to vecinos, sé que puede ser algo make their intimidante home the porque way you want it to no be. queremos decirle For your a alguien family, qué you hacer want to use some con su caution casa. with that. But I think Entonces, most por people, supuesto que tenemos que ser they're not cautos, aware of this issue, so they don't pero think about it. You know, they muchas just personas ni put siquiera están a al tanto de nice esta looking light situación. on their home A lo mejor solo quieren poner to una luz make en su their casa que backyard or ilumine front su area, and jardín o that's la sufficient. entrada, So they don't know that there's a better y option. eso es en todo So lo I que think piensan, no going at saben que it with existe una kind opción of open mejor. arms and friendliness Entonces, is really the way to yo do creo que it. For aproximarse de una the manera oil companies, amigable it was a es very la cool manera más experience that efectiva. Steve and I got to work with Para them. el They sector came to us energético, ellos because nos they buscaron a were aware nosotros of what we were porque trying to estaban do conscientes del specifically in New que lo que Mexico. queríamos hacer. And so we were fortunate enough to meet someone who was Especialmente en Nuevo in México, love with tuvimos la this idea fortuna of de doing conocer a things alguien que le right encantó for la the world idea that de capitalism hacer won't. las cosas So bien. I think the incentive is out there. It's just a Y matter of creo getting the right que el people incentivo está in ahí, the room solo to es make cuestión it de happen. llegar a la persona correcta Thank you, que Michael. puede tomar ese And tipo de Kyle, did you want to add decisiones. anything in here? Gracias, Michael. No sé si Kyle, ¿tú quieres agregar algo a esa No, respuesta? I think they No, nailed it. creo Okay, que great. I sus have a respuestas question están for muy you on bien. it anyway. So, Ok. one of our partners from Uno de nuestros socios de Ciudad de Mexico México, City has a bueno, uno de question nuestros about how do participantes you tiene una work pregunta with sobre cómo organizations trabajan who perceive con organizaciones que lighting as a perciben security la topic. iluminación So many como un tema de governments, they seguridad. say, Muchos associate the gobiernos implementation of asocian la lighting with implementación crime del uso violence urbana mitigation con la strategies, and this mitigación de conflicts with crimen, dark sky y proposals. esto So a entra en safe conflicto con neighborhood, las propuestas which de has been cielos oscuros. Entonces, implemented with very bright un LED lights, which have un been installed every vecindario que 2 tiene to 3 luces LED meters muy turns the brillantes que city están into a highly instaladas de 2 a reflective 3 area. How metros, can we convince governments to convierte a la reverse those ciudad en un gran strategies? reflector. Entonces, ¿cómo podemos convencer a los gobiernos de que no usen ese tipo de estrategias?
Yeah, I can tackle the safety security Yo side. puedo So, hablar good sobre la lighting seguridad, designed well buena can meet iluminación all safety and security requirements. o que esté But there's bien often, diseñada a false puede assumption cumplir con that todos lower los lighting requerimientos de lets these cameras seguridad. find Y or more safely. esto es una And this is creencia simply not falsa, supported pensar by en science. que entre There have más been many iluminación hay reviews menos of crimen. No crime and tenemos lighting, and argumentos there is no científicos real correlation between the two. In fact, que that demuestren una more correlación lighting in some entre esos cases dos can increase factores. De certain kinds of hecho, crime, más such as vehicle iluminación break-ins, puede which actually lead aumentar to things that cierto someone tipo can de steal crimen, por easily and steal ejemplo, money, and increases their awareness of robos en the lack of automóviles, safety. porque es So, más evidente lo que hay yeah, dentro I de think los coches cuando hay there's a demasiada lot of luz. Creo misinformation out there que today, hay a lot of mucha falta de assumptions out there información, about lighting and muchas crime that aren't suposiciones supported by sobre the hard evidence. la relación entre But if you're crimen talking to your neighbor or something like that, y then I guess the safety is very iluminación. persuasive. Pero bueno, si hablas con un So vecino sobre esto, my suggestion un there estudio is to científico no es show what good muy lighting looks like persuasivo. and demonstrate how it keeps them Mi safe, propuesta sería lead by demostrar example cómo and let se them see ve it for una themselves, iluminación because bien that's diseñada, often how people are really y convinced, is actually seeing it in es action. así como logras Yeah, convencer and a when las it personas comes cuando to pueden ver cómo se ve. policy, Y cuando se trata a de lot of legislators, políticas, muchos policymakers, legisladores, their muchos first creadores de the políticas, first people they go to when they la hear primera about persona this que issue is they'll go consultan to law cuando enforcement because law escuchan enforcement has a lot esto of say van in a la how ley, they define safety. And so, like Susan porque said, it's los a matter cuerpos of que están getting bajo la ley those son los que groups definen qué involved significa la seguridad. and Entonces, showing them that a lo mejor this también se type of trata de lighting, this kind of involucrar a responsible estos lighting, grupos is y actually que este tipo safer. de And once you get iluminación law enforcement on your responsable es side, más seguro. Y una then vez you're que tienes golden a la for ley the de most tu part. lado, entonces es muy We fácil have advocates down in Houston, Texas, convencer a who los políticos. A actively nosotros nos work pasó with en the police Houston, safety Texas. departments to Teníamos a show alguien them que that trabajaba con los departamentos policiales lighting de that does Houston, not Texas, provide para present demostrar glare que is safer. entre más And there's been iluminación, some más anecdotal evidence seguridad. showing Y traffic hubo accidents at night evidencia because of glare. real de accidentes automovilísticos por el resplandor de demasiada Yeah, iluminación. glare is a tough one. Sí, el So a resplandor couple questions es here algo difícil from de Rodrigo, manejar. También who would tenemos like to otra know, and pregunta this de is a big Rodrigo. question, so Esta es una pregunta if grande, diría. lighting continues to Si increase la and continues iluminación to increase at o la 10% a contaminación year, lumínica are sigue there any aumentando projections 10% for por what año, impact ¿hay it will have alguna on proyección sobre el biodiversity? impacto que tendrá en la biodiversidad? I can try to tackle that one. It's certainly a big question. Admittedly, we can probably project what some of the negative Esa es consequences una will muy buena be. pregunta. But Podemos again, modeling proyectar in lo the que serán future, las whether it's consecuencias decades negativas, into the future, pero is super modelar en el challenging futuro, ya given sea the décadas de unknown aquí, and uncertainty. hay demasiada Again, incertidumbre. we've seen a lot Hemos of what visto light mucha mitigation might do evidencia for de birds. lo que la luz hace Again, o el when we talk impacto que about tienen light las aves pollution too, migratorias. we try to be Eh, cautious that y it's not a bueno, cuando cure-all hablamos de for reducing contaminación birdprenarians lumínica, as well, that it's in también tenemos fact que to ser muy advocate for reducing cautos y not only decir que esto for no va a birds, disminuir but la also colisión con tremendous ventanas amount of other 100%. wildlife that's Eh, disrupted. And y so también nos you could think of, gusta mencionar bats que being among those disminuir that can la actually drag them iluminación for nighttime nocturna sky, no almost in nada the way más that we tiene un try and impacto en las discourage aves, the sino en overcrofting muchas otras of especies como mammals, los murciélagos, por especially ejemplo. dwelling mammals. También I algunos mentioned the sky mamíferos with light terrestres starts to cause issues for things like bats. It causes a tremendous amount pueden of ser attractants for afectados. insects, and that can cause También algunos mortality. It can insectos. cause challenges for breeding, the crossing of roads for Tenemos mammals. retos, And so por some of ejemplo, the que consequences look afectan el negative. patrón de There's a reproducción o tremendous number of simplemente cosas positive como impacts on cruzar wildlife from lights. la calle. No And tenemos right muchos now it's impactos devastating positivos birds. And so en la vida trying silvestre por to la disable contaminación what we can lumínica. consider reduced light Entonces, nuestra pollution esperanza es poder is our estabilizar primary esto goal of y webinars reducir la like this and contaminación trying to advocate lumínica en un for futuro, whether it's for especialmente a través de perceived webinars notions como of este, safety to reduce that. That's going to eh, help wildlife, but then also help que promueve este a number of mensaje. downstream things. Por One ejemplo, of lo the que goals mencionábamos of sobre climate eliminar crisis esta is for creencia sobre la an correlación alternate entre ecology. iluminación y seguridad, etcétera. Y no sé si alguien de los Yeah, otros no presentadores pretty quiera good. agregar algo.
La verdad no, creo que lo resumiste bastante bien. Sí quiero mencionar por qué está aumentando tanto, 10% al año es mucho, es más del crecimiento de población en una ciudad, por ejemplo, y una de las razones por las que está aumentando es el tipo de luces que son comunes ahora. La iluminación es más barata, es más accesible, y la gente pasa menos tiempo pensando en eso porque es muy barato. Y hasta ahora, en los últimos años, las personas no han tenido una discusión específica realmente en torno a la iluminación. Solamente en los últimos años hemos empezado a pensar en los impactos negativos de la luz. Y eso es gracias a conversaciones como las de este webinar. Muchas gracias por estas respuestas. Quiero hacer una pregunta final antes de que pasemos a los ganadores del concurso de fotografía. El grupo de colisiones ha estado pensando en una forma de vidrio que puede ser instalado que esperamos algún día reemplace el vidrio que las aves no pueden ver. ¿Hay alguna manera en que podamos adaptar la iluminación para que esté disponible este material o esta iluminación de tal manera que disminuya el resplandor o que se esparza menos? No sé. Yo estoy feliz de responder, pero no sé si los expertos quieran responder a la pregunta. Yo puedo responder primero. Dark Sky International tiene una lista de productos aprobados y si saben qué están buscando, lo pueden encontrar ustedes mismos. Solamente es una cuestión de saber exactamente qué es lo que están buscando. Hay productos que son certificados. También quiero mencionar que solo porque tiene un logo que está certificado significa que es el producto justo para tu necesidad. Hay que pensar en el contexto de la instalación y siempre pensando en los 5 principios que mencionamos, si está donde debe estar, si está iluminando lo que tiene que eliminar. Entonces puede ser un poco abrumador al principio, pero una vez que sabes exactamente lo que necesitas, no es difícil encontrar los productos. Desafortunadamente, no tengo una marca en específico que pueda recomendar. Creo que el mejor curso de acción es guiarte por los 5 principios que mencionamos en vez de enfocarte en un solo producto que sirva como una solución para todos. Porque como Steven mencionó, puedes usar un producto bueno de una manera incorrecta. Dejé un link en el chat para los productos aprobados por Dark Light, perdón, por Dark Sky. Estos productos pensamos que cumplen con las especificaciones técnicas que pueden ayudar a implementar las soluciones. Pasan por un proceso de revisión bastante rígido, pero no nada más confíen en nuestra opinión. Tienen que asegurarse de que el producto funcione de manera eficiente, porque mucha de la eficiencia depende de cómo usan el producto. Bueno, hay muchas preguntas, pero también hay muchas invitaciones a talleres, a visitar reservas naturales. Entonces, muchas gracias a los participantes por su entusiasmo, por sus preguntas, y esto significa para mí que se van a encargar de compartir esta información con su comunidad. Quiero asegurarme que tengamos la oportunidad de reconocer a nuestros ganadores. Esta ha sido una parte muy divertida de estos webinars donde invitamos a todos a enviar fotos y ganan concursos. Normalmente son sobre el tema del que estamos hablando. Uno de nuestros ganadores hoy es Joel Weatherly. Esto es un búho gris
cuya silueta es de una aurora boreal, donde una tormenta geomagnética. Esta fue tomada en Beverly Hills. Y nuestra segunda ganadora fue Fernanda Damayanti López Torres León, de León, Guanajuato, en México, que tiene la foto de una Zula Leucogaster bajo la luz de la luna. Esta foto demuestra la correlación entre la luna y la vida marina, ya que tiene una influencia en el ecosistema marino, como las mareas, las migraciones, la reproducción y la disponibilidad de comida. Y nada más es para pensar que la luna es tan importante para nosotros como para las especies silvestres. Y también les quiero recordar que el 16 de octubre tenemos a 4 panelistas que van a hacer presentaciones sobre cómo implementar políticas que beneficien a las aves. Esto va desde gatos a ventanas. Esperamos ver representantes de México, Estados Unidos y Canadá. Me da mucho gusto tener estos presentadores y nuevamente tenemos otra competencia. Si han podido implementar una política en su comunidad, esperamos compartir su historia con nosotros. Es bastante fácil. Mándenos su historia en nuestra página de registro y puede que ganen un premio. Esperamos que se puedan unir y también nuestra ceremonia de clausura del Día Mundial de las Aves Migratorias 2025 en noviembre, y ahí anunciaremos el tema del 2026, que estoy segura que les encantará. Vamos a dejar de grabar y les agradezco a Michael, Kyle y Steven por unirse hoy y hablar de este tema tan Thanks, interesante. everyone. Gracias a Thank you. todos. Y podemos dejar de grabar.